Hoy vamos a meternos de lleno en algo que preocupa a millones de personas en Colombia. Su sistema de salud, que, seamos sinceros, está en una crisis profunda, prácticamente al borde del colapso. Vamos a desgranar qué está pasando, por qué y qué significa todo esto en realidad. Miren esta cifra, 24 billones de pesos. Es una cantidad de dinero casi inimaginable. Pues bueno, esa es la deuda récord que las entidades promotoras de salud, las famosas EPS, tienen hoy con los hospitales y clínicas en Colombia. Una deuda que, claro, amenaza con paralizarlo absolutamente todo. Pero ojo, esta cifra monstruosa es solo el síntoma, ¿saben? Es la fiebre que nos dice que hay una enfermedad mucho más profunda. Así que, ¿cómo es que llegamos a este punto? Para entenderlo, tenemos que ir mucho más allá de los números y meternos en las raíces del problema. Vamos a hacer justamente eso. Bueno, para empezar a entender este lío, hay que saber que aquí hay dos grandes narrativas, dos versiones de la historia que chocan de frente. Por un lado una, por el otro la contraria. Y ambas se echan la culpa del desastre. Vamos a ver qué dice cada una. A ver, por un lado tenemos al gobierno, que dice que la culpa es de las EPS, de su supuesta corrupción y su malísima gestión. Pero claro, las EPS responden y dicen, un momento, no es nuestra culpa. Es el Estado que no nos está dando el dinero suficiente, nos está ahogando a propósito. La pregunta del millón entonces es, ¿quién dice la verdad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cuando uno empieza a cruzar los datos, a ver la evidencia, pues se encuentra con una verdad bastante incómoda. Parece que los dos tienen parte de razón. La propia Corte Constitucional ha dicho, sí, falta plata, el sistema está desfinanciado, pero al mismo tiempo la Contraloría ha sacado a la luz escándalos de corrupción y desvíos de dinero. Un lío. Entonces, queda claro que esto no es un problema de una sola causa, para nada. Es lo que se conoce como una tormenta perfecta. Imaginen esto. Por un lado, la falta de dinero que viene del Estado. Por el otro, una gestión privada que, digamos, ha dejado mucho que desear. Mezclas esos dos ingredientes y ¡pum! Tienes un cóctel explosivo que simplemente hizo que todo el sistema implosionara. Ok, ya que tenemos claras estas dos versiones que chocan, vamos a profundizar un poco más. Veamos cuáles son esas fallas, esas grietas en la estructura misma del sistema que permitieron que todo esto pasara. A ver, es que este colapso no pasó de un día para otro, ni de cerca. El sistema llevaba más de una década en una especie de agonía financiera, muy lenta pero constante. Si miran la línea de tiempo, se ve clarísimo. Las deudas, o sea, los pasivos, empezaron a crecer y a crecer sin control, mucho más rápido que los activos. ¿El resultado? Una insolvencia que se volvió crónica. El sistema ya estaba enfermo desde hace mucho. Y una de las razones de esa enfermedad, una de las grietas más grandes, tiene un nombre técnico: integración vertical. Pero para que se entienda fácil, es como si la compañía que te vende el seguro del auto fuera también la dueña del taller mecánico. Si tienes un accidente, ¿a quién creen que le va a pagar primero y mejor? ¡Exacto! A su propio taller. Pues eso mismo pasó aquí. Las CPS, que eran aseguradoras y a la vez dueñas de sus propias clínicas, pues se pagaban a sí mismos primero, mientras que los demás hospitales y clínicas a esperar. Y claro, este modelo era la puerta de entrada perfecta para una crisis de gobernanza total. La Contraloría General encontró de todo, una red de corrupción que daba miedo, plata que se esfumaba, clínicas de papel que solo existían en los documentos, facturas infladas, en fin, era casi como si el sistema estuviera diseñado para que las cosas salieran mal. Al final, el problema no era solo si había o no suficiente dinero. El verdadero lío era la forma en que se manejaba y se supervisaba ese dinero. La estructura del sistema era básicamente una tubería llena de agujeros por donde se escapaba la plata a chorros. ¿Y quiénes terminaron pagando los platos rotos? Pues los hospitales y las clínicas, que se convirtieron en prestamistas a la fuerza, esperando un pago que muchas veces nunca llegaba. Bien, con este escenario pero tan complicado, el gobierno actual dijo basta y ha puesto en marcha un plan bastante drástico. Vamos a ver cuál es su estrategia para, en esencia, demoler un modelo que ya todos ven que no funciona. La estrategia es como un ataque por tres flancos, al mismo tiempo.
Primero, apretar a las EPS económicamente, cortarles el flujo. Segundo, intervenirlas, es decir, tomar el control directo de su administración. Y tercero, sacar las reformas a través de decretos, lo que en la práctica significa saltarse el largo debate en el Congreso. Una jugada de choque, sin duda. El plan de fondo es transformar radicalmente el rol de las EPS. La idea es que dejen de ser esas grandes aseguradoras que manejan todo el riesgo y el dinero y pasen a ser algo así como coordinadores logísticos, unas gestoras de salud y vida. Y el dinero, todo el dinero, pasaría a ser manejado directamente por el Estado. Un cambio de 180 grados. Pero esperen, que hay más. Detrás de todo esto hay un objetivo ideológico y económico mucho más grande. Lo que se busca es concentrar todo el poder de compra del sistema de salud, que es gigantesco, en una sola entidad estatal, la ADRES. ¿Para qué? Para usar ese poder y construir una industria farmacéutica propia, nacional. A esto lo llaman soberanía sanitaria. Es una apuesta enorme, con implicaciones profundas. Y en el fondo de todo esto hay una idea, una convicción muy fuerte, que la salud no puede ser un negocio. No es una mercancía que se compra y se vende, es un derecho fundamental. Por eso, toda esta reforma busca sacar del medio a los intermediarios privados, porque desde esta perspectiva, su existencia es incompatible con garantizar ese derecho. Ok, pero mientras toda esta batalla estratégica e ideológica sucede, hay gente de por medio. Millones de personas que están literalmente atrapadas en medio de esta transición. Porque estos cambios, por más bien intencionados que sean, tienen un costo humano y es un costo real. La pregunta es, ¿qué está pasando con los pacientes en el día a día? Pues miren, las cifras son brutales. Las quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios, lo que se conoce como PQRS, se duplicaron, más del doble entre 2022 y 2024. Esto es un aumento del 101%. Es una explosión que nos grita una cosa. Los canales normales de atención simplemente dejaron de funcionar. La gente está desesperada. Y para ponerle cara a esa desesperación, pensemos en los más de 7 millones de afiliados de EPS como Sura y Compensar, que hasta hace poco eran consideradas de las mejores. Estas empresas dijeron públicamente, no podemos más, esto no es viable financieramente, pero las obligaron a seguir. Entonces, ¿qué pasa con esos 7 millones de personas? Pues que quedan en un limbo administrativo terrible, llenos de incertidumbre y con un miedo real sobre qué va a pasar con su salud. Y ojo a este dato porque es clave. El problema de la deuda no está repartido por igual. Resulta que casi el 80% de todo el dinero que se le debe a los hospitales y clínicas viene justamente de las EPS que ya fueron intervenidas por el gobierno. Esto, como mínimo, nos hace preguntar si la solución de intervenir, en vez de arreglar las cosas, no las estará empeorando. 315. Quédense con ese número. Son 315 hospitales públicos, más de un tercio de toda la red pública del país que hoy están en riesgo financiero, en riesgo de cierre. Esto es alarmante, porque pone en jaque la columna vertebral del sistema de atención. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos un modelo viejo que se está cayendo a pedazos y un modelo nuevo que todavía no sabemos si va a funcionar. El riesgo real, el riesgo para 50 millones de personas, es que en medio de este caos se dé un paso atrás gigantesco, que se pierde el acceso a servicios de salud que la gente ya consideraba un hecho. A ver, para resumir lo que hemos visto. 1. Esta crisis no tiene un solo culpable. Hay responsabilidades compartidas. 2. La estrategia del gobierno es radical. Es casi de demolición del sistema anterior. 3. Esta transición está llenísima de riesgos. Y 4, lo más importante, el costo humano ya es altísimo y sigue subiendo. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la pregunta final. ¿Lo que está pasando en Colombia es una demolición controlada que nos va a llevar a un sistema mejor, más equitativo? ¿O estamos viendo un colapso caótico, un salto al vacío hacia un modelo manejado por el Estado que no tiene capacidad probada para hacerlo? De la respuesta a esa pregunta depende, literalmente, el futuro de la salud de todo un país.